tenemos la suerte de contar con Alicia Oliduro, de la Cátedra Mare de Economía Circular de la Universidad de Cantabria. Ahora, Alicia, ¿qué tal? Muy buenas. Yo también estoy con la pastilla, Raúl. ¿Qué me dice? Ay, ¿Qué me dice? mío. Madre mía. Bueno. Ay, pero bueno. Bueno, pues nada. Pues, ahí estamos, ahí estamos. Venga, no vamos se a nos darnos nota energía. nada, no se nos nota nada. Vamos a darnos energía entre los dos, Alicia, por favor. Estupendo. Vale. Pues nada, como decía Alicia, no podíamos empezar este webinar sobre aplicación práctica de economía circular y azul, destinada sobre todo a la región de Cantabria, sin que vosotros estuvieseis también presentes. Así que te doy la palabra para que le podáis dar la bienvenida y contarles un poquito, tanto a Idoia como a Mónica, a Eva Cibrián, a Paco Barrera, que le cuentes un poquito en qué consiste el trabajo que hacéis desde la Universidad de Cantabria. Te voy a poner la presentación, ¿de acuerdo? Alicia, tú puedes ir empezando y ahora... Sí, nada, lo primero que... Sí, puedes ir empezando y te pongo. En mi nombre, agradeceros en el nombre de José Antonio Juárez, que es el editor de la cátedra, que hoy no ha podido acudir con nosotros, por eso estoy yo en representación suya, que agradecer muchísimo que nos hayáis invitado. Como, bueno, lo primero que le pregunté a Raúl, ¿no?, cuando me llamó, digo, ¿por qué? No lo que ha contado, ¿por qué en Cádiz hacéis algo de Cantabria? Es maravilloso, ¿no? Pero, y la historia me encantó. Si algún día voy por Cádiz, vamos, no dudo que me acerque a visitar esos lugares. Bueno. Hombre, y espero que me llames, No lo dudes, no lo dudes. No. Muy bien. Tengo yo ganas, todavía no No, mira, lo podemos hacer, nada, o sea, tú vienes aquí y yo te devuelvo la visita, ¿sabes? Así que lo podemos hacer de esa forma. No, estupendo, Raúl. Aquí siempre sois bienvenidos. Ahora, a lo mejor en verano, que ahora hace muy malo. Bueno, pues nada. Como ya me han presentado, bueno, yo soy la secretaria técnica de la Cátedra de Economía Circular de la Universidad de Cantabria. ¿Y me pasas, por favor? Raúl, ¿me pasas, por favor? Vale. Ahí está un poquito el esquema de lo que os voy a contar, ¿vale? Os voy a contar quiénes somos, qué hemos hecho, qué hacemos y qué es lo que queremos hacer. Bueno, aquí hay un esquemilla un poco de quiénes somos, ¿no? Esta cátedra es un convenio de colaboración que se firmó con la empresa Mare, ¿vale?, que es la que gestiona los residuos aquí en Cantabria, que pertenece al Gobierno de Cantabria, y tenemos una aportación anual de 30.000 euros, ¿vale? La cátedra está adscrita, como os pongo ahí, al Departamento de Ciencias y Técnicas del Agua y del Medio Ambiente en Caminos, pero claro, había que darle una ubicación a la cátedra física, pero nosotros siempre decimos que somos transversales a toda la universidad, o sea, que quiere decir que nosotros representamos y apoyamos a todos los que hacen economía circular dentro de la universidad, y es multidisciplinar, porque como ya se va a comentar en esta charla, la economía circular es multidisciplinar. Nosotros somos el punto de encuentro de todo el que necesite economía circular dentro de la universidad. Pertenecemos a al Vicerrectorado de Campus, Servicios y Sostenibilidad, precisamente, y este convenio tiene una duración de 4 años, ¿vale? El convenio se firmó en 2019, pero bueno, entre COVID y otras cosillas, pues realmente empezamos en 2020 y bueno, pues ahí vamos haciendo poquito a poco, ¿no? Ahí os he copiado en el objeto de la cátedra básicamente lo que pone en el convenio, ¿no? De lo que... Atrás. Atrás, Raúl, por favor. Ahí. De cuál es el objeto de la cátedra, ¿no? Todo lo que está en blanco es como los puntos focales de acción, ¿no? Formación, capacitación, difusión, investigación y desarrollo, y súper importante el tema de sensibilización social. Vale, pasamos ahora a contaros pues qué es lo que hemos hecho. O sea, las actividades que ha desarrollado la cátedra. Vale, dentro del convenio tenemos esos 3 pilares de actuación, 3 grandes grupos, ¿no? De formación y capacitación, difusión y transferencia de conocimiento, investigación y desarrollo. Ahí tenéis debajo de cada uno un ejemplo de lo que actividades que se han desarrollado, que podrían desarrollarse dentro de cada uno de ellos. Y ahora os voy a pasar a contar pues lo que hemos hecho. Vale.
Dentro de formación y capacitación, pues lo que más repercusión ha tenido fue unos premios que dimos a TFG y TFM, que son trabajos fin de grado y trabajo fin de máster, en el año 2020, que iban dirigidos a alumnos que hubiesen desarrollado este tipo de proyectos en el curso 19-20. Lo ideal hubiese sido sacar la convocatoria antes de elegir los TFMs, pero bueno, por cosas del guión se sacó más tarde y era pues que el alumno, si consideraba que tenía relación con la economía circular, podía presentar su trabajo. Ahí en la sección de premiados eran 5 categorías, ¿vale? Que son las áreas de conocimiento de la universidad, pero realmente solo hubo ganadores y presentados en la rama de ciencias sociales y jurídicas, que se premiaron 2 TFGs, y claro, el mayor montante pues estaba en ingeniería y arquitectura, como veis, que eran 6 TFGs y 4 TFM. Toda la información que yo os estoy contando hoy aquí está en nuestra página web, que en la última diapositiva está ahí toda la información de cuál es la dirección, quería decir. También organizamos lo que llamamos el Aula 2020 de Economía Circular, ¿vale? Que era, porque realmente en la Universidad de Cantabria no hay nada específico que hable de economía circular. Entonces hicimos estos seminarios que eran de 40 minutos, ¿vale? Pues para contar en pequeñas píldoras temas relacionados con la economía circular y temas de introducción, de qué se estaba haciendo en la universidad y, bueno, pues algunos casos prácticos dentro del territorio, ¿no? De Cantabria. Vale, puedes pasar. Dentro de difusión y transferencia del conocimiento, pues lo primero que hicimos, ahí el 8 de julio de 2020, para mí, yo siempre digo que es el día que realmente empezamos, hicimos una sesión informativa para decir, pues hola, estamos aquí, quiénes somos y qué vamos a hacer, ¿no? Y entonces invitamos pues tanto a la gente de docencia como de investigación, pues para contarles en cada uno de esos ámbitos qué es lo que teníamos pensado hacer, ¿no? Y para presentarnos y, bueno, contar nuestras iniciativas y animarles a participar en ellas. Luego está el apartado de colaboraciones, que es muy chiquitín, pero como digo yo, es mucho más grande que todo eso que aparece ahí y realmente es, pues esto está ahí hoy, ¿no? Y es una de las partes más importantes, conocernos todos, tener sinergias y trabajar juntos, que al final es lo importante. Pasa, Raúl, por favor. Esta es la página web y, bueno, nos podéis encontrar en los perfiles de redes sociales de Twitter y LinkedIn, que vamos actualizando diariamente, más o menos. Luego os dejo allá al final el enlace de la web para no extenderme mucho más. ¿Vale? Y luego dentro de la formación, digamos que los premios fue lo más gordo, y dentro de investigación y desarrollo, pues es una cosa que hemos llamado inventario de investigación y de docencia, ¿vale? Cuando empezamos nosotros dijimos, vale, estamos aquí, pero no tenemos ni idea qué se hace dentro de la universidad a nivel de economía circular, ¿no? Entonces nos pareció vital conocer tanto lo que se hacía a nivel de docencia como a nivel de investigación. Y para ello lanzamos unas encuestas dirigidas, por un lado, a los grupos de investigación para que nos contaran sus proyectos y capacidades en economía circular, y luego, por otro lado, pues a todo el tema de profesorado para que nos contasen qué asignaturas se estaban impartiendo en esta relación, ¿no? Bueno, después de recibir, la verdad, que bastantes encuestas que nos quedamos sorprendidos, estamos ahora haciendo el análisis de toda esta documentación, pero bueno, en un primer cribado, pues en el inventario de investigación tenemos en total 16 grupos, que la verdad no está nada mal, y dentro de los proyectos que ellos han considerado que se están desarrollando en economía circular, pues hay 13 grupos con 49 proyectos, que esto se cerró, pero ¿en qué año estamos? Porque yo todavía vivo en el 2021, se cerró en 2020 esto, o sea que hay que ir actualizando constantemente, ¿no? Y luego ese que llamamos ahí de capacidades era para aquellos grupos que decían, oye, mira, no estoy haciendo nada en economía circular, pero lo puedo hacer. ¿Me pasas, por favor? Esto es cómo se ve el inventario en la página web, ¿vale? Que lo tenemos ahí todo colgado, por si alguien quiere consultarlo. Y luego el inventario de docencia, pues se han detectado que hay 23 titulaciones que hablan de economía circular, entre ellas 81 asignaturas, que hoy todavía me han llegado más asignaturas y estamos súper contentos, la verdad.
Y como veis, bueno, dentro de la rama de ingeniería y arquitectura es donde está el mayor montante, que es lo lógico y normal, pero también obviamente hay representación de ciencias sociales y jurídicas, que está en la economía, geografía. Bueno, la verdad que muy interesante todo esto. ¿Pasa? Y nada, muy brevemente, en el tiempo que me queda, contaros lo que tenemos previsto hacer, que no acabamos de conseguirlo por problemas administrativos, pero esperemos, por favor, que pronto podamos hacerlo. Pues queremos volver a lanzar los premios a TCG y TCM, porque la verdad que tuvo muchísimo éxito, los chavales estuvieron súper motivados, se presentaron muchas candidaturas y nos siguen preguntando, ¿no? ¿Lo vais a hacer? ¿Lo vais a hacer? Y siempre es bueno reconocer el trabajo de los chavales, que al final son los que van a salir al mundo real de hoy en día y los que van a hacer economía circular, ¿no? Luego, muy importante, con todas estas encuestas que hicimos a nivel de docencia en la universidad, nos dimos cuenta que no hay, o sea, sí que hay muchas asignaturas, sí que hablan de cositas de economía circular, pero no había nada concreto, ¿no? Entonces, hemos pensado en hacer 2 cursos de formación, uno para profesores y otro para alumnos, en el que ya hacer específicamente economía circular, contarles a los formadores para que puedan impartirlo en sus clases y a los alumnos pues como formación complementaria, ¿no? Y ya la última diapositiva. Queremos lanzar unas becas de colaboración ya para hacer trabajos fin de máster, que no sé si conseguiremos este año o el año que viene, y queremos dar 10 becas de cada una de 1.000 euros, ¿no? Para hacer ya pues, unos proyectos de colaboración que sean más concretos en economía circular, ¿no? Se han establecido diferentes categorías, sobre todo, diferentes categorías, sobre todo aquellas que son prioritarias para el desarrollo de la economía circular en Cantabria, ¿vale? Quería contaros así muy brevemente que ahora mismo se está desarrollando o nos han notificado que se va a desarrollar la estrategia de economía circular en Cantabria y que con suerte, pues a lo largo del año que viene esperemos que esté ya, que vea la luz, ¿vale? De ahí el tema de prioridades para la economía circular en Cantabria. Y luego, por último, pues queremos hacer un encuentro de I+D+I, o sea, a nivel de investigación, en el que todos esos proyectos que nos escribieron en las encuestas de investigación, pues juntarles a todos, que se conozcan, que nos cuenten sus proyectos, sus experiencias y poder presentarnos, empezar a sacar un poco el pie fuera de la universidad y decir, oye, mirar lo que hacemos y empezar a colaborar con el territorio, porque al final la universidad tiene el conocimiento, el empresario necesita ese conocimiento y es pues ponernos todos en contacto y empezar a funcionar juntos. Y creo que eso es todo, muy brevemente. Ahí tenéis Gracias, Alicia. Tenéis ahí nuestros datos de contacto, ¿vale? El teléfono, el correo, ahí está la página web que, como os he comentado, hay mucha información. Ahí se cuenta todo mucho más detallado, todo lo que os he contado yo hoy, pero nada, cualquier duda, consulta, si no puede resolver hoy aquí, pues estamos siempre a vuestra disposición, de verdad, y un placer poder colaborar con vosotros, así que muchísimas gracias. Como os decía, Juanjo Amate. ¿Quién será Juanjo Amate? Juanjo, yo lo voy a leer, ¿vale? Quédate en la parte oficial, ¿vale? Bueno. Juanjo Amate dirige la consultora Sostenibilidad a Medida, con la que ha desarrollado, además de proyectos de consultoría en cambio climático y sostenibilidad en diferentes ámbitos, países y sectores. Varias iniciativas de fomento de modelos de economía circular en cadenas de valor y empresas como Primale, FAFAC o FIAP. En 2020 ha participado en los trabajos de elaboración de la Estrategia de Economía Circular para los sectores agrícola, ganadero y pesquero en la República de Perú. Es embajador del Pacto Climático Europeo y agente de transformación circular. Y es un tío súper buena gente. Muchas gracias, Conce. Bienvenido, Juanjo. ¿Qué Un tal? placer. Ya sabes que yo también te dije que sí, así, sin pensarlo. Sí. Porque, vamos, encantado de colaborar y de participar en esta sesión y sobre todo de intentar ayudar, más que contar, inspirar
a ver si inspiramos proyectos de emprendimiento que estén alineados con estas cuestiones de la economía azul y la economía circular, porque ahora lo contaré, pero tenemos por delante un escenario de oportunidades que hay que aprovecharlo. Así que tenemos que aprovechar todo lo que se viene en este sentido. Pues muchísimas gracias, Juanjo, de verdad, por la disposición y por el cariño durante todas estas semanas, que no ha sido fácil porque te mandan un montón de correos electrónicos. No, al contrario. Y lo interesante de todo esto es que vamos a intentar repartir toda la estructura formativa durante esta horita que nos queda juntos, para que Juanjo durante 15-20 minutos nos haga una introducción. Después vamos a tener con nosotros a María Aparicio del Grupo Consorcio, que viene a contarnos muchísimas cosas. Ella es monísima y tiene una energía monísima también, así que este día promete. Así que, Juanjo, que muchísimas gracias y todo tuyo. De nada. Pues bueno, ya me conocéis, ya me ha presentado Conce, así que bueno, encantado de contaros de algo sobre economía azul y economía circular, algunas cuestiones. Y bueno, como hay confianza, pues dale, Raúl. Lo primero de lo que quisiera hablar es precisamente de que yo no sé vosotros, yo soy ambientólogo de una de las primeras promociones que salieron de la Universidad Española, y eso de casar las cuestiones de conservar el planeta, que era lo que veníamos los ambientólogos, con la economía, no chirriaba, no parecía que tuviese mucho que ver. Tal es así que yo recuerdo que sí, que tuve una asignatura de economía para tener unas mínimas nociones. Es uno de los profesores con los que mejor relación tengo y de hecho después colaboró con él en diferentes proyectos, es curioso. Sin embargo, para nada era uno de los principales ejes ni dentro de lo que era el contenido de la asignatura y el contenido lectivo de la carrera, ni siquiera de las salidas profesionales que nos planteábamos. Es decir, hablar de economía, un ambientólogo, ¿cuándo? ¿Por qué? Sin embargo, ya estamos viendo que actualmente se nos plantea la necesidad de abordar cómo la economía tiene que estar al servicio del planeta, no como hasta ahora ser precisamente la excusa para seguir degradando el planeta. Y bueno, por suerte partimos de imágenes como esta imagen realmente podría evidenciar en qué consiste nuestra economía, es decir, usar, consumir y tirar en unos niveles brutales, generando unos impactos tanto en la flora y en la fauna, como en el paisaje, como en la biosfera, es decir, alterando los ciclos biogeoquímicos del planeta. Es decir, básicamente nos estamos comiendo el planeta para posteriormente llenarlo de toda la basura que generamos en ese proceso. ¿Qué ocurre? Para nada, es decir, es precisamente un modelo económico que funcione, y máxime si luego entramos a valorar la ineficacia también desde el punto de vista social, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista también de la distribución equitativa de la riqueza. Es decir, realmente tenemos un sistema que no funciona y lo que necesitamos es proponer modelos que no es que arreglen ese sistema, sino que propongan alternativas en los que nuestro sistema económico funcione y realmente contribuya a generar una adecuada calidad de vida a todos los habitantes del planeta, una distribución más justa de la riqueza, pero sobre todo que no degrade el planeta necesariamente para seguir funcionando. Y ese es el gran reto al que nos enfrentamos. Entonces, básicamente, para no ser catastrofista, ya estamos poniendo las bases para conseguir esto. Sin embargo, no es que lo estemos haciendo muy bien. No sé si conocéis este concepto de el día de la sobrecapacidad, que precisamente lo que mide es todo lo que se produce en el planeta. Nosotros tenemos unos niveles de consumo que son desiguales en las diferentes zonas del planeta y que hacen que lo que produce el lugar donde vivimos, en este caso nuestro territorio, sea Cantabria, sea Andalucía o sea España en conjunto, nos da o nos permitiría un determinado nivel de consumo que luego en la práctica no es el real. Es decir, porque tenemos unos sistemas de comercio y de intercambio de productos y servicios que funcionan a nivel global. ¿Qué ocurre? Pues que esto se mide, o esta capacidad de abastecer nuestro territorio, aquello que demandamos, es lo que mide la huella ecológica, el concepto de huella ecológica,
Y anualmente tenemos ya un concepto para sensibilizarnos sobre si vamos en la buena o en la mala dirección, que es el Día de la Sobrecapacidad. Que por decirlo así es de todo lo que se va a producir en un año en nuestro territorio, en qué momento del año lo hemos consumido y por tanto literalmente empezamos a vivir a crédito. ¿Qué quiere decir vivir a crédito? Empezamos a consumir recursos que la tierra no tiene capacidad de regenerar al mismo nivel en el que le estamos consumiendo, o bien consumimos recursos de otros territorios. Es decir, lo que hacemos es que al final estamos consumiendo lo que dejan de consumir otros países, principalmente países en desarrollo. Si veis ese día de la sobrecapacidad, pues por ejemplo, un paradigma de la sostenibilidad como es Suecia, lo superó el sábado pasado. Pero es que la mayoría de los países europeos lo van a superar entre estas semanas de finales de marzo, durante abril y principios de mayo. Y precisamente en ese principios de mayo es donde estamos los españoles. ¿Qué ocurre? Que a partir de mitad de mayo, literalmente estamos consumiendo más recursos de los que nuestro territorio es capaz de producir para alimentarnos, para vestirnos, para que funcione nuestra economía. Y eso lo estamos haciendo a costa de degradar el planeta. Por tanto, hay que plantear modelos de consumo y de producción que alivien esta sobrecapacidad. Siguiente, por favor. Sobre todo porque lo que estamos haciendo, como decía, era hipotecar el planeta. Y un dato importante de hasta qué punto estamos hipotecando el planeta, sabéis que muchas veces cuando se habla de que la economía de un país va bien, la economía de un país va mal, se mide el nivel de deuda. Y básicamente lo que quieren decir es si estás gastando más de lo que al final es capaz de generar en tu economía. Pues bien, eso también se ha medido. Es decir, lo que se llaman los límites planetarios. Ya hay una institución, el Stockholm Resilience Center, el Centro de Resiliencia de Estocolmo, que lo que ha hecho ha sido intentar cuantificar cuáles son esos límites de lo que puede generar el planeta y medir en qué nivel lo estamos superando. Y resulta que de todos los que ya ha conseguido medir, que son esos 5 que os pongo en pantalla, pues en 3 de ellos ya estamos superando los niveles admisibles. Y además son tres límites planetarios que son realmente importantes. Por un lado, el de los flujos biogeoquímicos, ese que está en la parte de abajo, que es el relativo al uso del nitrógeno y del fósforo. Es decir, estamos extrayendo y a su vez vertiendo nitrógeno y fósforo de una manera que la Tierra no es capaz de absorberlo. Y pensemos en un ejemplo cercano como es el Mar Menor, pero pensemos, por supuesto, en todas las zonas agrícolas que tenemos y la regulación que se está impulsando para precisamente hacer más eficiente toda la fertilización, porque es un síntoma de que no funciona nuestro sistema agroalimentario en cuanto al abuso de fertilizantes y otros agroquímicos. Por otro lado tenemos el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra. Y es que realmente sabemos que nuestra alimentación, especialmente en Europa y a nivel mundial, se hace a costa de deforestación y de cambio de pérdida de masa forestal autóctona, por tanto, y de bosques originarios. Por tanto, realmente el uso de la tierra es otro elemento que estamos superando. Pero es que además hay dos límites que son realmente preocupantes. Por un lado, el de la integridad de la biosfera, y es precisamente la extinción de las especies animales que estamos generando, y cómo esa extinción pues, está haciendo que perdamos biodiversidad y con ello perdamos el funcionamiento óptimo de los ecosistemas. Y un límite que ha sido cuantificado hace apenas mes y pico, que es el de las nuevas entidades. Y básicamente lo que viene a decir es que ya hemos conseguido o tenemos el dudoso honor de que todo el planeta está colonizado por sustancias químicas producidas y vertidas por la actividad humana. Básicamente, el plástico. Es decir, uno de los límites que es hasta qué punto nuestro planeta Tierra es capaz de asumir todo el plástico que generamos y que no somos capaces de recuperar, pues bien, ese límite ya está claro que lo estamos superando. Por tanto, vemos que tenemos unos aspectos cada vez más claros sobre los que empezar a trabajar para armar esa sostenibilidad o esos nuevos modelos de sostenibilidad que necesitamos para el planeta. Y en la siguiente diapositiva, precisamente, vemos cómo todas estas cuestiones han saltado desde la academia, precisamente todos estos institutos y entidades que se dedican a hacer estudios y a cuantificarlos, sea el de huella ecológica o sea este último de los límites planetarios, a la política y a las propuestas concretas. Y en este caso, la propuesta de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con frecuencia los veis
organizados del 1 al 17, como en un dibujo, en una infografía, es que daría la sensación de que son todos, bueno, realmente son todos importantes, pero están todos al mismo nivel, pero aquí os pongo de manifiesto cómo en realidad estos ODS lo que responden es precisamente a ese concepto de sostenibilidad, en el sentido de que hay ODS centrados en la conservación de la biosfera, hay ODS que están orientados al nivel, a la mejora de la calidad de vida y en general el bienestar de toda la sociedad a nivel mundial, y hay otros ODS que se centran en cambiar este modelo económico que yo os decía antes. Pues bien, precisamente los dos principales que vamos a ver en estas dos sesiones son el ODS 14, el de vida submarina, que precisamente se centra en la conservación y la mejora de la biosfera desde el punto de vista de los ecosistemas marinos, y el ODS 12, que es el de economía circular, que si os fijáis no está en la parte ambiental, está en la parte de economía, porque realmente lo que plantea es ese cambio de modelo de producción y consumo que necesitamos para que la economía, lejos de estar a la gresca con la conservación y la mejora del planeta, vayan de la mano. Y eso es lo que se plantea desde estos objetivos de desarrollo sostenible. Algo importante e interesante, o que al menos yo creo que es bastante relevante, hasta ahora, y antes que estos objetivos de desarrollo sostenible, tuvimos los objetivos del milenio, en los que también se hablaba de muchas de estas cuestiones, eran cuestiones que la academia y en general la universidad y la ONG se tenían bastante interés en lo mismo. Había una iniciativa de tipo gubernamental por parte de la ONU y posteriormente la Unión Europea y los diferentes países. Sin embargo, faltaba la implicación de las entidades, de las empresas. Faltaba la implicación de quienes al final son los que, por decirlo así, lideran la puesta en práctica de todos estos modelos de la economía. Y es algo que la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible sí ha conseguido. Es decir, cuando posiblemente en 2015 se aprobaba este modelo, una de las grandes reticencias era hasta qué punto la organización empresarial y la empresa en sí iba a apostar por los ODS. Y posiblemente hoy en día oímos más hablar de los ODS por culpa, y esto es en positivo, de las empresas, que a través de los informes y los reportes que se realizan desde las diferentes administraciones y gobiernos en base a su cumplimiento de las metas que están recogidas en los mismos. Por tanto, creo que el modelo de la Agenda 2030 ha conseguido que la empresa hable de desarrollo sostenible y hable de sostenibilidad, lo cual es importante porque es un pasito más en la adopción de estos modelos. Y ya por concretar un poco más, al final, cómo llevamos todo esto adelante, pues en el caso de la Unión Europea, una cuestión que creo que también es bastante relevante es ese Pacto Verde Europeo, que se da la circunstancia de que venía durante varios años preparándose lo que se llamaba esa revolución verde de la Unión Europea, que como todo es la que lidera al final la adopción de muchas de las prácticas que se están poniendo en desarrollo a nivel de economía circular, de economía azul, de cambio climático y demás a nivel mundial. Pero parecía que se iba a quedar, por ejemplo, como ese pacto de economía circular o ese paquete de medidas de economía circular que se aprobó anteriormente y que no había tenido una trascendencia relevante. Sin embargo, en medio vino la pandemia y a mí algo que me parece muy positivo y sobre todo me hace tener mucho optimismo en este pacto verde es que mientras teníamos el planeta paralizado y la Unión Europea estaba obviamente atendiendo a las necesidades de esa pandemia, se siguió discutiendo sobre el Pacto Verde. Y una de las ideas que se puso sobre la mesa era que si tenemos que plantear un modelo de recuperación económica de la Unión Europea post-COVID, el Pacto Verde tenía que ser una de las iniciativas que lo liderase. Es decir, por primera vez se habló de recuperar la actividad económica y no se habló de sacrificar los compromisos en materia de medio ambiente y de sostenibilidad para la recuperación económica, sino que al contrario tenían que ir de la mano. ¿Qué ocurre? Pues que ahora nos encontramos en un escenario en el que no solo son iniciativas, como os decía antes, que van a generar un montón de oportunidades de impulso a estos modelos, sino que además son una de las prioridades a poner en marcha por parte de los gobiernos, porque toda la recuperación económica y todos los fondos para recuperar la actividad económica post-COVID vienen de la mano de este Pacto Verde Europeo. Y como veis en el mismo, pues también se habla de economía circular, pero se habla también de la reducción de la contaminación y de las sustancias tóxicas, se habla de modelos de movilidad vinculados al cambio climático, etcétera, y todo esto con un enfoque en la transición justa.
que nadie quede atrás. Es decir, al final tienen que ser modelos en el que la componente social también tiene un peso muy, muy importante. Siguiente, por favor. Y llevado esto al siguiente nivel en España, pues la verdad es que también estábamos haciendo los deberes con algunas cuestiones relativas a economía circular. Ya incluso se tenía una estrategia española de economía circular antes de la aparición del Pacto Verde, o por ejemplo en crecimiento azul. Sin embargo, ocurre que actualmente sabéis que España va a ser uno de los principales países de la Unión Europea en recibir estos fondos de recuperación, y buena parte del plan de recuperación, transformación y resiliencia incorpora estos compromisos asociados al Pacto Verde Europeo. Por tanto, dentro de los fondos de recuperación, pues por ejemplo, si os suena la palabra PERTE, que es uno de esos planes de recuperación y transformación económica, pues hay un PERTE vinculado a la economía circular, y se está hablando de un PERTE asociado precisamente a la economía azul y al impulso a las energías renovables dentro de la economía azul. Por tanto, vemos que además son modelos que, de nuevo, en los próximos años van a servir para transformar nuestra economía y recuperarla en esta situación post-COVID. Y ante esto, queda comentar qué papel tienen las empresas. Y bueno, pues precisamente esa transparencia, esta última transparencia, es lo que viene a señalar que si estamos abogando por una transformación y por una adopción de nuevos modelos por parte de la economía, y estamos recalcando la importancia de que esos nuevos modelos incorporen la óptica social, la óptica ambiental y, por supuesto, sean compatibles con la óptica económica, también los modelos de empresa tienen que cambiar. Y bien lo ha dicho Conce, durante la última década, es decir, a partir del año 2010, sobre todo, se empezó a hablar de un nuevo modelo de empresa, que era la empresa social, en la que al final el propósito o el objetivo de la empresa se apostaba porque no fuese exclusivamente generar dinero y empleo y riqueza, sino que también tenía que generar algún impacto en su entorno, y un impacto que fuese positivo, es decir, que contribuyese a transformar a mejor los entornos en los que se ubicaba una empresa. Y dentro de ese modelo de empresa social surgieron diferentes iniciativas para impulsarlo, también incubadoras y proyectos de impulso al emprendimiento, pero sobre todo lo que surgió fue un movimiento de empresas a nivel global que adoptó o quiso adoptar de alguna manera o trabajar en pos de que esta idea del propósito empresarial se trasladase a modelos concretos para llevarlo a la práctica dentro de la empresa. Y uno de esos ejemplos es el modelo de empresa B certificada, B por empresa benefit, es decir, en el sentido de que esa óptica del impacto positivo para su comunidad, es decir, esos beneficios para la comunidad que se supone que tiene que generar la empresa. Y bueno, se trata de un movimiento a nivel mundial que, por suerte, y de la mano de iniciativas como la de Alma Natura, en la que participa Conce, y la que ahora nos va a presentar María Aparicio, una iniciativa además de Cantabria, y por eso está aquí esta tarde, pues están contribuyendo precisamente a que esto se lleve a la práctica y a demostrar que hay nuevos modelos de empresa en los que el propósito de mejora de su entorno y de apostar por tener un objetivo que trascienda de generar dinero y generar empleo, pues es una realidad y realmente contribuye a ese impacto positivo. Así que, básicamente, una vez que os he contado todo esto, lo único que os voy a introducir es el concepto de economía azul. Sí, por favor, la siguiente. Siguiente, por favor. Y básicamente pensar en todo esto que hemos hablado desde la diapositiva inicial de ese vertedero de basura a cómo estamos intentando apostar por soluciones que contribuyan a erradicar ese tipo de imágenes. Y uno de esos modelos que está apostando por esa iniciativa es la economía azul. Entendida, y os voy a dejar aquí la definición y vamos a ver un ejemplo, por aquella que abarca todas las actividades en torno a los océanos, los mares y las costas. Es decir, en general, todo lo que sea impulso a la actividad económica asociada a los recursos naturales que proveen los océanos, los mares y las costas, sería economía azul.
pero creo que mejor que yo la va a explicar y sobre todo va a poder dar un ejemplo de qué es la economía azul María Aparicio del Grupo Consorcio, de la empresa de Cantabria, que creo que está por aquí. Está conectada. Hola a todos, ¿qué Hola tal? María, ¿qué tal? Yo ya te voy a empezar a preguntar, es decir, ahora básicamente en vez de contarlo yo, creo que mejor que la cuente alguien de la tierruca, como decís por allí. Bueno, muchas gracias por la invitación, estoy encantada de acompañaros. Y además es muy curioso porque Grupo Consorcio, que ahora os doy unas pinceladas de quiénes somos para los que no nos conozcáis, Sí. Tenemos una relación fortísima con Cádiz, porque históricamente nuestra empresa, por eso se llama Consorcio, estaba compuesta por muchas pequeñas empresas que se dedicaban al negocio del atún y del bonito. Y entre ellos, gran parte, y donde se inició, fue precisamente en Cádiz, con lo cual las relaciones siguen surgiendo y los vínculos entre Cantabria y Efectivamente. Cádiz. Otro puente más, otro puente más. Aparte de eso, te diré que yo, que soy de Bilbao, por otra parte, yo Sí. siempre digo que soy de Euskadi, veraneo en tu tierra de toda la vida y soy una enamorada absoluta, con lo cual esto no deja de tener unión. Te voy a presentar en un segundo, María, un poco Perfecto. para que conozcáis precisamente por qué está esta tarde en este seminario. Y bueno, ella es licenciada en periodismo por la Universidad de Málaga y se ha centrado principalmente en su carrera profesional en la comunicación. Entró a formar parte del Grupo Consorcio en 2015, inicialmente para crear el departamento de comunicación, pero ocurre que en una de esas visitas que reciben, en este caso de un cliente italiano, le hablan de la certificación B Corp. Ella dice que en ese momento tuvo un flechazo. Y a partir de ahí, pues básicamente lo que han desarrollado en Grupo Consorcio es una transformación hacia la sostenibilidad. Ha sido, y ahora nos lo va a contar, un trayecto que para nada es fácil, sobre todo por ese concepto de transformación y los retos que eso supone. Y creo que una de las cuestiones que han tenido que abordar es precisamente el que a priori se trata de un sector que es tradicional y conservador, pero bueno, que para nada está cerrado a la innovación y ahora nos lo va a contar ella. Y hasta tal punto ella valora este proceso que han desarrollado que lo considera uno de los hitos más importantes que ha conseguido el Grupo Consorcio a lo largo de su trayectoria. Así que te doy la palabra, María, para que nos cuente un poco más en profundidad qué es lo que había hecho y al final te voy a hacer unas cuantas preguntas para que, bueno, para darle un poco más de dinamismo a esta presentación. Bueno, pues lo primero que os voy a trasladar es un poco quiénes somos Grupo Consorcio. Somos una conservera cántabra de Santoña, que surge de conservas de pescado de alta calidad, que surge en 1950 y que nos dedicamos fundamentalmente a la fabricación de anchoa, en el lugar donde se hacen las mejores anchoas del mundo, de bonito y de atún. Consorcio tiene 2 centros de producción, uno está en Santoña, que son el centro, ¿no?, de donde han surgido todo y es la madre, ¿no?, de todo, pero también tenemos otra fábrica en Perú. Aquí somos en España como unos 350, 400 y en Perú rondamos los 1000. Somos líderes nacionales de bonito y de anchoa y líderes mundiales de anchoa y estamos presentes en toda la distribución nacional. Facturamos aproximadamente unos 80 millones de euros con un crecimiento brutal durante los 10 últimos años y estamos presentes en más de 44 países. Consorcio, como decía Juanjo, es una empresa que cuando yo llegué en 2015 era una empresa muy tradicional,
donde todos los temas de sostenibilidad ni estaban ni se les esperaba. En el sector no se hablaba prácticamente de esto y a pesar de tener en el ADN cierta sensibilidad con ciertos temas, especialmente sociales y no tanto medioambientales, no existía ningún objetivo ni estrategia ni nada parecido. Tal y como dice Juanjo, fue nada más entrar yo, nos invitaron a un evento en Italia, de un cliente nuestro que nos acompaña desde el inicio desde el inicio de nuestra andadura. Y de repente fuimos a unas jornadas de la bondad donde ellos nos contaban que se habían certificado B Corp, que eran una empresa B y que querían que sus proveedores empezaran a preocuparse por esto de la sostenibilidad. Más allá de empezarnos a preocupar, descubrimos lo que era B Corp y la verdad es que fue un flechazo, ¿no? Porque, y lo digo bien, porque a partir de ahí nos dimos cuenta de que, y no tanto yo como la propiedad, que aquí era el kit de la cuestión, el mundo no puede mejorar solo con la implicación de los gobiernos y de las organizaciones no gubernamentales. Las empresas generamos un impacto brutal y somos responsables del impacto que generamos. A partir de aquí empezamos a interesarnos por el movimiento y iniciamos un camino muy largo, muy duro de transformación, porque nosotros, es que os iba a dar ejemplos, pero es que no hacíamos prácticamente nada, con lo cual tuvimos que dar la empresa la vuelta como un calcetín y esto empezamos a principios de 2016 y no nos certificamos hasta agosto de 2019, cuando normalmente la media de una empresa para certificarse es aproximadamente de un año. Con esto os lo digo todo, ¿no? Pero lo mejor que os puedo trasladar es que fue un proceso lento, pero seguro. Y a partir de ahí la empresa fue cambiando absolutamente en todo, precisamente porque B Corp te exige que no solo es una cuestión de medio ambiente, sino que es una cuestión de tus trabajadores y trabajadoras, es una cuestión de tu relación con tus proveedores y de su implicación también en la sostenibilidad, de clientes, y del impacto que tú generas en la comunidad y, por supuesto, de la gobernanza, de cómo tú gobiernas tu empresa, ¿no? Y nosotros, pues, hemos cambiado prácticamente todo, en todo, absolutamente. También es justo decir que ni somos perfectos ni nos acercamos a la perfección, pero esta filosofía ha impregnado la empresa, ha cambiado nuestra manera de trabajar, hemos cambiado los estatutos de la empresa, ya no somos una empresa que solo persigue el fin económico, sino también pues eso, ser la mejor empresa para el mundo, con todo lo que ello conlleva, y forma parte de nuestra estrategia a nivel transversal, y a día de hoy nada sale adelante sin poner encima de la mesa la sostenibilidad. Y en esto, por supuesto, teniendo en cuenta que el mar para nosotros es fundamental e imprescindible, pues no podía ser de otra manera que trabajar la economía azul, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido hemos desarrollado desde el principio un montón de acciones, de procedimientos internos, etcétera, pues para, bueno, pues para mantener ese compromiso y para generar un impacto lo menos negativo posible, porque impacto positivo sería que desapareciéramos y no está ahí el kit de la cuestión, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿alguna iniciativa en materia de conservación de los recursos marinos? Pues mira, fundamentalmente nosotros tenemos, tenemos como 3 ejes y uno es qué hacemos, ¿no? Nosotros fabricamos productos del mar,
Con lo cual, uno de los primeros objetivos y las primeras políticas que desarrollamos es qué era para nosotros la pesca sostenible, teniendo en cuenta certificaciones y más allá de certificaciones, porque a veces ni siquiera existe tanta materia prima certificada para poder cubrir las necesidades de todos, ¿no? Entonces, más allá de certificaciones con las que tenemos unos compromisos anuales de aumento de compra, fundamentalmente de MSC, que es la líder en este caso, pero también en el caso del atún trabajamos con APR, etcétera. Desarrollamos esa política de aprovisionamiento sostenible con unos objetivos a corto, medio y largo plazo y teniendo en cuenta pues cuestiones como pues eso, pescado certificado, de pesca de zonas que nunca estén evaluadas como naranjas o rojas, bueno, pues etcétera, etcétera, ¿no? Luego hemos desarrollado también líneas que antes eran impensables, ¿no? Tenemos una línea sostenible 100%, no solo por que la materia prima es certificada, el aceite es ecológico, sino también porque el packaging, que es hacia donde vamos, no solo en estas líneas en concreto, sino en general en todo nuestro packaging sea ecosostenible, ¿no? No tener plástico, que sea biodegradable, utilizar cartones FSC biodegradables, etcétera, etcétera. Y luego también hemos desarrollado otro proyecto este año precioso que se llama el Proyecto Mares, que lo hicimos en colaboración con otra B Corp, que si no la conocéis también es apasionante, que es EcoAlf, que tienen un proyecto que se llama Upcycling the Oceans, en el que ellos preparan a los pescadores para recoger el plástico del mar y ese plástico convertirlo en hilo con el que se hacen prendas, zapatillas, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros hemos hecho un producto de atún, Mares se llama, que está en los lineales, que no es un proyecto, no es una campaña concreta, sino que es un producto estable en el que donamos 50 céntimos por tarro a este proyecto de Upcycling the Oceans. Aparte de esto, pues iniciamos también hace varios años las conversaciones responsables para un futuro sostenible, en el que sentamos a la mesa desde el Gobierno de Cantabria, la Cofradía de Pescadores, a nuestra competencia también, al mundo conservero, Universidad de Cantabria, oceanográfico, etcétera, etcétera, para ser un poco el motor y el tractor, ¿no? Para que todo el mundo se sume a estas iniciativas de sostenibilidad, ¿no? Y empezar a desarrollar proyectos que, bueno, pues que sean interesantes para el sector, ¿no? Y en este sentido, bueno, ya hay dos grupos de trabajo muy avanzados, uno para incorporar a personas con capacidades diferentes al sector pesquero y conservero y otro de reconocimiento del sector y de establecer medidas para su sostenibilidad en cuanto a perdurabilidad, ¿no? Porque eso también es muy importante. ¿Y con vuestros proveedores? Pues mira, con nuestros proveedores lo tenemos desde el principio, pero es algo que requiere mucho trabajo y que requiere mucha profundización, ¿no? Nosotros empezamos exigiéndoles la firma y el compromiso de un código de comercio ético y la solicitud de una serie de información sobre políticas que llevan a cabo en cuestiones medioambientales, etcétera, etcétera. Todavía no auditamos, pero estamos en ese proceso hemos empezado queremos empezar ahora con el transporte y estamos trabajando en ello y va a ser un poco el foco de este 2022 y 2023, ¿no? Pero sí que es fundamental, o sea, de nada sirve que yo mi casa la tenga barrida si de donde viene todo no tienen en cuenta ninguno de estas cuestiones, ¿no? Y sí, el tema de proveedores es fundamental. Sí, además en vuestro caso fue precisamente uno de vuestros clientes el que, por decirlo así, os contagió de
esta transformación y de alguna manera es que siga el contagio en el buen Efectivamente, sentido, ¿no? efectivamente. Y además es un cliente que lo hace extraordinariamente bien, o sea, del que hemos aprendido muchísimo y además con un número de proveedores importantísimo, mucho más allá del nuestro. Nosotros estamos trabajando fundamentalmente con los que suponen el 80% de nuestra cuenta de resultados, que son materias primas, envases, aceite y transporte, ¿no? Y a partir de ahí ya llegará a todo lo demás. Y dado que soy perdón, no, sí, Dime. no, te iba a preguntar que, dado que soy una empresa al final del sector alimentario, sí, todo lo relacionado con la pérdida alimentaria en vuestros procesos también es un elemento clave dentro de esa, Sí, de lo esa que pasa es eficiencia. que, fíjate, nosotros prácticamente no tenemos, porque hemos implantado un montón de medidas para que precisamente no exista ese desperdicio alimentario, ¿no? Nosotros hacemos las conservas por rebose, esto quiere decir que no se echa la cantidad exacta, sino que, bueno, la misma palabra lo indica, es bastante visual. Y establecimos desde el principio unos procesos de reutilización del aceite, pero que hasta ese momento no se realizaba. O sea, imagínate lo que estamos hablando. Es que esto, aparte de una mejora clave para el planeta y demás, es que es también una mejora en costes y en utilización de recursos, que eso muchas veces las empresas no lo tienen en cuenta y parece que esto es como dinero que tiras, ¿no? Luego, aparte, todo espinas, todo esto que son nuestros restos, se destinan a harina de pescado. Y en el caso del bonito y del atún, nosotros con todo lo que sobra de la limpieza de los lomos hacemos migas. Con lo cual, al final, realmente nuestros residuos son más los que generamos por el transporte, las mercancías, que lo que generamos en el proceso de producción, que está realmente muy bien aprovechado. Sí, la verdad es que, como bien dices, al final la eficiencia se está trasladando a cuestiones que muchas veces cuando se habla de economía circular o economía azul parece que es algo novedoso y una nueva cuestión, un nuevo modelo a implantar, pero realmente muchas cuestiones están muy relacionadas con simplemente la mejora de los procesos que estáis realizando. Absolutamente. Y precisamente en ese sentido, en relación con los envases, has comentado que habéis hecho o incorporado innovaciones en cuanto al uso de determinados envases, la reducción de cierta presencia de plástico, otros componentes los mismos. Y bueno, de alguna manera en ese sentido también os habéis anticipado a las regulaciones que ya se están poniendo sobre la mesa en materia de envases, tanto a nivel europeo como en la nueva ley que se está aprobando, se está ahora mismo en España. Entonces, en ese sentido Sí. también tenéis ya un camino bastante avanzado. Sí, ahí tengo que decir que me ha sorprendido porque yo creo que somos muchas las empresas que queremos mejorar en esto y a veces es muy difícil encontrar sustitutivos. Pues, por ejemplo, te estoy hablando para algo tan importante como paletizar, ¿no? O sea, que toda la distribución te exige que tus productos vayan paletizados, o sea, que vayan retractilados, perdón, que vayan con plástico, ¿no? Y sin embargo todavía no hay un plástico 100% reciclado o biodegradable que te permita que llegue el producto, porque claro, tiene que llegar y no caerse, obviamente, ¿no? Y en ese sentido nosotros estamos todo el día investigando y en contacto con un montón de proveedores líderes en España. Ahora mismo, bueno, nosotros pasamos a todo eso al 70% reciclado y estamos esperando, ¿no?, a que surjan esas posibilidades, pero nosotros hace ya varios años que empezamos con el proyecto de plástico cero de un solo uso. Hemos acabado prácticamente la primera parte, que es la de dentro de nuestra casa, o sea, que todo en casa esté perfecto, y ahora viene la segunda parte, que es que nuestros proveedores también nos envíen las cosas de esta manera, ¿no? Pero bueno, una vez que ya lo has hecho tú y ya tienes los proveedores y tienes demostrado que económicamente el cambio
prácticamente no afecta, porque ese es otro mito que existe, ¿no? Yo por Sí. ejemplo, que también llevo la línea de e-commerce de consorcio, he bajado muchísimos gastos sustituyendo cajas por cartón reciclado, cinta de embalar por cinta craft también Sí. recicla, y he reducido costes, que parece que normalmente se tiende a pensar que es todo lo contrario, ¿no? Y una vez que ya lo tienes en tu casa, luego es más fácil, ¿no? Hablar con tus proveedores Claro. y con la solución ya en la mano. Pero sí, es fundamental, porque la situación del plástico, sobre todo en los mares, Sí. es terrorífica, ¿no? Ya hemos visto los lo que efectos que nos, está teniendo. y lo que nos cuentan los pescadores, ¿no? Claro. De qué se encuentran ellos cuando van a pescar, ¿no? Que cada vez es más llamativo y más, bueno, impactante. Entonces, Pues la verdad es que podríamos seguir hablando y sobre todo que nos contasen muchas más experiencias que estéis desarrollando en Grupo Consorcio, pero simplemente, bueno, pues agradecerte tu participación y, bueno, antes de continuar y sobre todo antes de abrir el turno de palabras y de preguntas y un poco dinamizar un poco más esta última parte de la sesión, pues simplemente contar brevemente unas cuestiones sobre economía azul y ya con esto abrimos el turno de palabras. Así que muchas gracias, María. gracias a vosotros, Si, de verdad. si nos sigue Gracias. acompañando por si hay alguna Sí, pregunta desde para luego. ti por parte de los asistentes. Y Raúl, si podemos recuperar la presentación. Ya digo, brevemente, esto de la economía azul ya supone un porcentaje relevante del empleo en España y sobre todo del PIB, incluso aún más relevante a nivel europeo por el peso que esto tiene en algunos países, sobre todo en el norte de Europa y demás. Y uno de los ejemplos, uno de los síntomas de esta relevancia es el hecho de que, aunque parezca que hasta ahora no se había hablado de economía azul, sí existen informes, reportes y sobre todo iniciativas que se venían haciendo en este sentido y se elaboran periódicamente por parte de la Unión Europea y por parte también del Gobierno de España. Siguiente, por favor. Tal es así que, aunque ahora ya se habla de una estrategia de economía azul sostenible, que es la que se enmarca dentro de ese Pacto Verde Europeo, ya en 2012 existía una estrategia de lo que se llamó crecimiento azul dentro de la Unión Europea. Esto de crecimiento azul es porque ya os decía que la Agenda 2030 ha cambiado numerosos paradigmas y uno de ellos es ese. Es decir, en 2000, en la primera década de los años 2000 y demás, cuando se hablaba de sostenibilidad, aún se hablaba de equilibrar el crecimiento económico con las cuestiones sostenibles. Entonces, por ejemplo, desde tanto la Unión Europea como se impulsaron estrategias de crecimiento verde o crecimiento azul, en las que aún se hablaba de la necesidad de que la economía siguiese creciéndose y expandiéndose, a la vez que a través de la innovación se consiguiera o mitigar su impacto en materia ambiental, como el caso de la economía de crecimiento verde, o bien la mejora y la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos marinos. Ahora ya hablamos de un concepto que es la economía azul sostenible. Y el hecho de que al final lo que tenemos que impulsar son modelos de gestión que aseguren la sostenibilidad en el uso y el aprovechamiento de los recursos marinos, pero también la protección de las zonas litorales. Y eso es un elemento que al final lo que establece es que no basta simplemente con utilizar más eficientemente estos recursos, sino asegurar que eso, el uso que estamos haciendo, no perturba la conservación de las zonas litorales. Siguiente, por favor. Tal es así que en ese nuevo enfoque de la economía azul sostenible ya se habla de la descarbonización de todas las economías vinculadas al medio marino, se habla de economía circular y muchas de las cuestiones que se ponen en esos ejemplos son las que ha comentado María del Grupo Consorcio, se habla de la conservación de la biodiversidad, pero también se habla, por ejemplo, del medio marino como una fuente de lo que se viene a denominar alimentación sostenible y nuevos alimentos, o incluso ese concepto de los superalimentos, y también la adaptación al cambio climático, porque las zonas litorales son una de las zonas más vulnerables
a los efectos del cambio climático, no solo por la elevación del nivel del mar, y por tanto, en esa conservación de las zonas litorales es importante tener en cuenta cómo se van a ver afectadas por el cambio climático y qué medidas de adaptación son las que demandan. Siguiente. ¿Qué sectores, por tanto, integrarían la economía azul? Se habla de 6, 7 sectores en función de dónde se haga la consulta, pero principalmente serían el transporte marítimo, en el sentido de, sabéis que el transporte por barco es clave en el comercio mundial. Acordaros del Evergreen y toda la cuestión, todo el lío que se montó con ese barco en el canal de Suez. Por otro lado también está la extracción de recursos, y me refiero a recursos principalmente minerales y recursos petrolíferos, gasísticos o asociados a la generación de energía. Por supuesto, la extracción de la pesca, en la que actualmente hay una transición desde simplemente la extracción de pesca a la extracción de esos otros principios que pueden, por ejemplo, ser básicos para la industria farmacéutica. El turismo costero, que al final supone el 64% de ese empleo que genera la economía azul y que principalmente ha de buscarse esa compatibilidad con la conservación de las zonas litorales y con los efectos del cambio climático. La energía renovable, y es que de hecho el 25% de la energía renovable en la Unión Europea para el 2050 deben estar asociadas a zonas marinas o lo que se llama energía renovable offshore. Y por último, las actividades portuarias, donde se mezcla por un lado la propia actividad de los puertos y el impacto que eso tiene no solo en forma de vertido y contaminación del agua, sino también, por ejemplo, en emisiones derivadas de los grandes barcos que atracan, etcétera. Y también las actividades portuarias en el sentido de la construcción y demolición de precisamente de los barcos, de todo lo que es la industria naviera. Por tanto, ahora lo que se plantea es que los puertos sean infraestructuras que den servicio para todas estas cuestiones. ¿Qué se demanda y dónde están las oportunidades en estos sectores? Pues en el caso del transporte marítimo, en el hecho de que tiene que abordar su descarbonización y además ha de hacerlo de una forma en la que también se reduzca el impacto en la biodiversidad y sobre todo en la conservación de los hábitats marinos. Siguiente. En las actividades portuarias, pues lo que se plantea es que más allá de ser simplemente una infraestructura, sean, por decirlo así, la palabra que se utiliza en inglés son hubs, es decir, como centros logísticos, pero que aborden tanto la generación o la gestión de los recursos energéticos como el impulso a modelos de industria circular o también potencien determinadas actividades de comunicación, sobre todo a través de tecnologías de información y comunicación, fibra, etcétera. Pero es que además las actividades portuarias dan de abordar todo lo relacionado con el reciclado de buques. Es decir, alguna imagen ha habido por ahí que se ha hecho viral de buques abandonados en determinadas zonas del planeta, y lo que se plantea es que realmente sea una industria naviera circular la que ayude a la mejora del desempeño ambiental de esta actividad. La pesca, como os decía, en este sentido, en España es uno de los países más destacados dentro de Europa por su contribución al PIB, y hay que trasladarse desde el modelo de simplemente captura y recolección a modelos que se enmarcan dentro de lo que se llama la bioeconomía azul, es decir, la generación de biomasa biológica de origen acuático que abastezca no solo de recursos pesqueros o alimentos, sino también de otros elementos de origen biológico para la industria farmacéutica, alimentaria, cosmética, entre otros. Siguiente. La extracción de recursos marinos, pues es sobre todo la que menos aporte tiene dentro de ese PIB, de ese empleo, pero hoy por hoy seguimos necesitando la extracción de petróleo y gas, y más en la situación actual, y siendo actividades con una gran afección o un gran impacto ambiental. Por tanto, el reto está en que no afecten precisamente a la pesca o al turismo costero. Siguiente. Y en el caso de las energías renovables, pues como os decía antes, se habla tanto de la eólica offshore como de la energía vinculada al océano, energía mareomotriz o oceánica, y es un sector en crecimiento, aunque en España aún es muy incipiente y apenas está por desarrollarse, y como os decía antes, pues precisamente se está hablando ya de iniciativas concretas dentro de ese plan de recuperación de impulso a las energías renovables offshore.
Y también, de nuevo, puede tener afecciones tanto en la pesca como en el turismo costero, aunque también, por otro lado, tiene unas sinergias muy positivas con la actividad portuaria. Por tanto, ahí hay que buscar ese equilibrio entre los impactos negativos y las potencialidades positivas que puede tener el impulso de estos modelos de energía renovable. Siguiente. Y en cuanto al turismo costero, pues sabéis que el turismo es uno de los motores económicos en España y obviamente dentro de la economía azul ya he dicho que el turismo costero es una de las actividades más relevantes y la expectativa está en que cada vez tengamos un modelo de turista que demande destinos turísticos alineados con los ODS y con todas las cuestiones que propone el Pacto Verde y que por tanto valore muy positivamente la adopción de cuestiones de sostenibilidad. Y sobre todo el gran reto del turismo en este caso es cómo afrontar la vulnerabilidad de las zonas costeras, unas más que otras, pero en general bastante importante, frente al cambio climático. Y bueno, pues como os decía antes, dentro de esa Agenda 2030, en el ODS 14 se concentran muchas de las metas que abogan por la conservación del medio marino y la reducción del impacto generado por todas las actividades que aprovechan los recursos marinos y por tanto pues ya sirve de hoja de ruta sobre hacia dónde debe avanzar un modelo de desarrollo sostenible que quiera contribuir a la conservación de la vida submarina. Y por último, los que serían los principales retos en materia de sostenibilidad de la economía azul, pues como hemos visto antes, la afección al capital natural, tanto a la conservación de los ecosistemas como a las propias especies en sí y a la biodiversidad marina. Todos los vertidos y contaminación que se generan tanto por las propias actividades de aprovechamiento de estos recursos como en sí por otras actividades que existen en el continente y que al final hacen llegar estos residuos hasta los espacios marinos. La descarbonización, sobre todo vinculada al transporte marítimo por su importancia en el comercio a nivel mundial. La sobreexplotación de los recursos pesqueros, que como hemos visto antes, pues realmente es una cuestión en la que precisamente son las empresas del sector las que más preocupadas están. Y la subida del nivel del mar, por lo que eso afecta a las zonas costeras y la reconfiguración que va a hacer de determinadas actividades, desde las portuarias a las asociadas al turismo costero. Y frente a eso tenemos un gran sumidero de carbono que es el océano y lo que tenemos que conseguir también es que ese gran sumidero de carbono siga siendo tal y siga siendo el gran reservorio de CO2 que existe en el planeta, porque si no también vamos a tener un problema en cuanto a la aceleración de los fenómenos de cambio climático y la transformación que eso supone. Y bueno, pues en cuanto a Cantabria, decir que ya se está constituyendo una plataforma de economía azul que precisamente viene a iniciativa del Clúster Marítimo de Cantabria y el Clúster Sea of Innovation, que está impulsando las energías renovables vinculadas al medio marino, y que la Estrategia Marina Atlántica de la Unión Europea y el Plan Cantabria Reactiva son dos de esos instrumentos que marcan esta iniciativa o que se incluyen y dan pie a esa iniciativa de la plataforma de la economía azul de Cantabria. Y siguiente, alguna iniciativa, pues precisamente ese clúster de energías marinas, el Sea of Innovation de Cantabria, el Grupo Consorcio, que ya también nos lo ha presentado María, el Puerto de Santander como ese hub de actividades vinculadas a la economía azul y EcoSurf Shop como una iniciativa que aúna diferentes iniciativas vinculadas a la actividad turística, en este caso al surf, dentro de Cantabria y que aboga por materiales vinculados a este deporte, tanto de materiales recuperados como de mayor vida útil y que por tanto reduzcan la contaminación marina. Y poco más, con un poquito de retraso, pues os doy la palabra y bueno, abrimos un poco unos minutillos de turno de consultas, de aportaciones, de palabras o de preguntas que tengáis desde los asistentes. Muchísimas gracias. Juanjo, muchas gracias. Vaya viaje nos ha dado en todo este tiempo. De alguna manera, no sé si las personas que nos acompañáis la habéis sentido igual, ¿no? Ha sido desde un principio, nos ha hecho un contexto de la problemática que está existiendo a nivel mundial, ¿no? De falta de recursos. Ha habido un momento que yo, Juanjo, me ha agobiado. O sea, que ya en mayo ya sobrepasamos la capacidad de la Tierra, ¿no? Ahí consistía eso, ¿verdad? Y de alguna manera nos pone encima de la mesa
cómo poner los recursos naturales, en este caso los mares y los océanos, como recursos para generar una nueva economía sostenible y libre de residuos, ¿no? Como decía al principio, este webinar está dentro de un contexto muy amplio que ya nos explicará Raúl. Raúl, lo ponemos de nuevo encima de la mesa para que mañana nos explique qué es eso del spin azul y cómo podemos profundizar en conceptos tan importantes como puede ser la economía azul. También Juanjo nos ha hablado sobre todo de ese contexto también que lo abarca todo, ¿no? Como es la economía circular, y que mañana profundizaremos en ese concepto para que no entre ningún tipo de duda. Pero lo más importante, creo que Juanjo ha puesto encima de la mesa, ha sido el montón de cosas que quedan por hacer. O sea, si aquí hay emprendedores y emprendedoras con ganas de iniciar este nuevo camino en el emprendimiento social, Juanjo nos ha puesto pues los dientes muy largos, porque hay mucho por hacer y muchos retos que solventar, ¿verdad, Juanjo? Pues sí, la verdad es que la idea era esa, inspiraros y sobre todo que identifiquéis un propósito, es decir, un reto que, de los muchos que existen en este sentido, para que sea un poco el motor de vuestra idea de negocio. De manera que contribuyáis a ese cambio de modelo y esa transformación, ya no solo a nivel interno, sino también la transformación en un sentido amplio del modelo económico y del territorio de Cantabria a través de vuestros proyectos de emprendimiento. Yo, aprovechando también, Juanjo, que estamos hablando de todo esto, porque claro, si alguna de las personas asistentes dice, ¿y yo cómo puedo incorporar la economía azul, por ejemplo, a mi organización o a mi empresa ya constituida? ¿Cuáles son los primeros pasos que debería de dar? Pues en ese sentido, debería identificar precisamente dentro de su actividad qué papel juegan los espacios o los recursos de origen marino. Es decir, al final, qué vinculación es la que tiene con el mar. Si es una vinculación por decirlo así, no simplemente de voy a evitar que mis residuos acaben contaminando en algún lugar el medio marino, o bien si realmente yo necesito un medio marino adecuado, bien conservado y demás, porque mi día a día está vinculado a él, sea por una empresa de turismo activo, sea por una empresa que extrae determinados recursos del mar, o sea porque está ubicada en una zona litoral que pueda verse potencialmente afectada por estos cambios que hemos contado. Y a partir de ahí identificaría pues precisamente qué metas o qué aspectos son relevantes dentro de mi modelo de negocio, y me plantearía, por un lado, conocer en qué estado están, es decir, si realmente, como bien decía María al principio, cuando empezaron en grupo consorcio con estas cuestiones, si su forma de rellenar el producto era sin tener en cuenta el reciclado, la recuperación de determinado material y por tanto era reciclado cero, ahora que realmente lo que tienen es un modelo que se acerca más al vertido cero. Pues ese tipo de cuestiones son las que deben identificar tanto la situación actual como hacia dónde quieren avanzar, y a partir de ahí pues plantearse una mini hoja de ruta, sobre todo en función del tipo de tamaño de empresa, para identificar qué aspectos tienen que ir cambiando y sobre todo quién va a contribuir o quién tiene un papel relevante de eso dentro de esa transformación, porque a lo mejor también pueden encontrar sinergias con otras organizaciones, como en este caso algunas de ellas de las que ha comentado María, que están poniendo en práctica dentro del grupo consorcio. Es imposible que una empresa sea totalmente aislada y lo pueda hacer todo por sí mismo. Al final va a necesitar de la colaboración de proveedores, de clientes que también entiendan estos cambios y sigan apostando por esos productos a pesar de que les parezca que están haciendo cambios que les despistan un poco, por decirlo así, y sobre todo que valoren que esos cambios al final lo que contribuyen es a esa mejora del impacto que generan. En esta línea, María, nos comentaba Raúl, que es muy astuto, que dice, ¿cuál piensas que será el gran reto social y medioambiental a resolver en vuestro sector? Esa es una de las preguntas y te hago la segunda. ¿Dónde necesitáis ayuda? Porque aquí hay muchas personas emprendedoras
que están dispuestas a poner todo su talento a resolver precisamente problemáticas y grandes retos en los mares y en los océanos, vinculadas a empresas como pueden ser la empresa consorcio. Entonces, ¿qué problemáticas tenéis vosotros dentro de la empresa que todavía no se han resuelto para que emprendedores que estén aquí puedan ponerle también solución? Pues mira, voy a comentar una que además hay una persona que comparte, que está en la mesa de nuestros diálogos de consorcio por ahí, que es de la Universidad Quesana. Hay una problemática que se repite y yo creo que no solo es una cuestión del sector conservero, sino en general de la alimentación, y es que tenemos al consumidor súper despistado, ¿no? No sabe lo que es pescado certificado, bienestar animal, biológico, ecológico, Bicorp, lo otro, lo de más allá, ¿no? Y entonces somos un país que tendemos mucho a comprar por precio, y muchos de los sectores están en riesgo de continuidad precisamente porque todos nos gusta escuchar que tenemos una empresa en la que cumplimos altos estándares sociales, medioambientales, hacemos un impacto positivo en nuestra comunidad, etcétera, etcétera, pero luego, sin embargo, cuando vamos al supermercado compramos productos hechos fuera, en países donde no se respetan los derechos de los trabajadores, donde la igualdad, como decía antes, ni está ni se la espera, donde no hay ningún tipo de conciencia medioambiental y tal. Entonces, yo creo que ahí tenemos una labor pedagógica gigante con el consumidor a nivel como sociedad. Yo siempre digo que cuando compramos estamos de alguna manera posicionándonos y marcando el mundo que queremos. Entonces, si queremos un mundo donde los mares se respeten, haya pesca, haya condiciones dignas para pescadores y para conserveras, etcétera, 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 eso tenemos que pagarlo. Es así. Y eso es muy difícil de trasladar al consumidor, terriblemente complicado. Y luego todo este mare magnum de certificados, sellos, símbolos, somos, no somos, porque ahora todos somos, ¿no? O sea, pones la tele y es alucinante. Yo lo siento, pero se me llevan los demonios porque escucho nombres de grandísimas empresas que de repente dicen somos sostenibles, hacemos no sé qué, vamos a por el tal cero, no sé cuántos, y digo, madre mía, cuando nosotros, yo lo cuento mucho, hemos tenido un pudor y seguimos teniendo, yo siempre digo, ni somos perfectos ni nos acercamos a la perfección, un pudor terrible por contar todo esto, y de hecho no es... no lo utilizamos como manera de diferenciarnos con la competencia, o sea, en nuestras publicidades y en todo no está la sostenibilidad. Entonces, me alucina que empresas gigantes que todos sabemos lo que hacen estén todo el día poniéndose medallas. Entonces, eso hace que se devalúe todo esto que hacemos y que realmente el que recibe todo esto no sepa quién hace, quién no hace, cómo hace. Entonces, yo creo que ahí hay dos cuestiones, ¿no? Una de que el consumidor pueda decidir y segundo, explicarle por qué cuando tú decides, no voy a hablar de lo mío, pero comprar una ropa en EcoAlf, que me dicen, jo, ya, pero es que es carísimo. Digo, claro, es que no lo hacen niños en Bangladesh, a ver si me entiendes, ¿no? Entonces, todo esto. Y luego a nivel medioambiental, pues creo que en nuestro sector hay dos cuestiones fundamentales. Una es el transporte, porque todavía hay muchísima materia prima que obviamente viene de muy lejos. Y ahí también hay un tema no solo medioambiental, sino social de los barcos en países subdesarrollados, temas bueno, pues de justicia y de derechos humanos y laborales. Y luego también
el tema de los residuos, que no me voy a meter más ahí porque puedo abrir un melón terrorífico, pero yo creo que en general las instituciones, los gobiernos, etcétera, hacen así. Hay unas leyes y si hubiese inspecciones, no te voy a decir el tanto por ciento de fábricas que cerrarían un montón. Entonces, dirías, María, que como los grandes retos son en este caso la sensibilización del consumidor, el transporte y la gestión de residuos. Sí. Sí, ¿no? Serían los 3 grandes retos. Sí, yo creo que sí. Mónica nos dice por aquí que ella estaría encantada de poder colaborar con Consorcio, Mónica Izquierdo, que también hace otra pregunta que dice, ¿y el ahorro en transporte no compensa el coste del respeto de los derechos? ¿Cómo? No lo entiendo. Y el ahorro en transporte, yo tampoco entiendo la pregunta, ¿y el ahorro en transporte no compensa el coste del respeto de los derechos? No sé si Mónica Izquierdo está por ahí, si puede hacer la pregunta. No, Mónica, no, ya lo he entendido. Quiere decir que el hacerlo localmente compensa. Eso es. No compensa. No compensa. De hecho, no compensa tanto que en muchas ocasiones se pesca aquí, se manda a procesar a lejísimos, se vuelve a traer y es más barato que hacerlo aquí. O sea, con eso lo digo todo. No compensa. O sea, no compensa. Claro que compensa, obviamente compensa, pero no es imposible ser competitivos. Es imposible. Muchas gracias, María. Ya terminamos la última pregunta, Juanjo, que también es de Mónica. Mónica, es que es muy inquieta, Mónica. ¿Ya has llegado al pueblo? ¿Has llegado bien, Mónica? Bueno, no te oímos. Ella nos decía, dice, el PERTE en economía azul y en economía circular, ¿cuáles son? ¿Tienes la normativa al respecto o dónde buscarla? Sí, he puesto en el chat ya el enlace al PERTE en economía circular. Y bueno, básicamente en materia de economía circular lo que se plantean es iniciativas para precisamente empresas que quieren abordar su transición a modelos de circularidad, es decir, mucho de lo que hemos visto con Grupo Consorcio, por ejemplo, pues qué tipo de proyectos son los que tienen que plantear y cómo eso o qué tipo de financiación son las que pueden obtener. Sí es cierto que hasta ahora hay una propuesta y no hay, por decirlo así, una convocatoria ya formal de proyectos que no creo que tarde mucho, irán saliendo porque dentro de la programación era prácticamente inminente el empezar a convocar este tipo de iniciativas. Y el de economía azul realmente hoy por hoy es una propuesta, es decir, sí se está concretando algo bastante más en lo que era la generación de energía renovable a nivel dentro de lo que se llama offshore, es decir, en zonas litorales, en zonas marinas. Muchas gracias, Juanjo. Ya vamos a cerrar con Antonio Santos Sánchez, que ha levantado la mano. Si ha levantado la mano, esto es sagrado. Así que le damos Antonio, si puedes abrir el micro. Antonio. ¿Antonio se ha ido? Antonio, ¿cómo nos haces esto? No está, ¿no? ¿No se ha incorporado más? No, no está. A ver si estaba despidiéndose. A ver si es que se está... Paco Barrera nos decía, dice, María Aparicio toca un tema extremadamente sensible, educar al consumidor en comprar productos sostenibles con precios elevados requiere interpretar que todos tienen capacidad económica para ello. Y esa no es la realidad actual en una gran cantidad de familias. ¿Qué dices sobre eso, María? Porque seguramente... Perdóname, pero no he querido decir eso, igual se me ha malinterpretado. Ya. Lo que queremos es que el consumidor sepa lo que compra y, por supuesto, solo faltaba, cada uno es libre y la situación de cada uno es la que es. Pero muchas veces no sabemos con nuestra compra lo que hay detrás y probablemente
si se supiese, bueno, pues hay una parte de la población, afortunadamente cada vez más, porque todos los estudios que nosotros en ese sentido hacemos muchos estudios y trabajamos pues, con Kantar, etcétera, para estudiar todo esto, la tendencia es que el consumidor interesado en todas estas cosas es mayor. El problema es que yo sé, y por eso hacemos la campaña como la que ahora tenemos nacional de B Corp, ¿no? para darla a conocer a la ciudadanía, es que tú ves la B y no sabes lo que hay detrás de la B. Y probablemente también sea o sea, esto no es, yo no lo digo como algo negativo hacia el consumidor, o sea, hemos sido las empresas precisamente y probablemente todos estos sellos y todo, de no estar bien organizado y de no haber una estructura detrás fuerte para que cuando llegamos a los lineales la gente sepa qué es lo que está comprando. Con esto quiero decir, no que tengas que comprar las anchoas de Santoña, pero que cuando las compras, o sea, que sepas que las que compras que se hacen en Albania, en Marruecos, etcétera, no son más baratas porque nosotros, no, porque ahí detrás hay una historia y hay empresas, bueno, pues todos sabemos lo que hay y cómo se hacen las cosas, ¿no? Pero obviamente no está para todo el mundo. De hecho, nosotros también hacemos producto de primer precio, si es que es obvio, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante saber no solo cómo es el producto, si el producto es sostenible, si tiene pesca certificada, si el packaging es medioambientalmente sostenible, etcétera, sino también es muy importante qué empresa hay por detrás, porque yo puedo comprar unos tomates ecológicos estupendos y muy bien trabajados, pero no me vale de nada si el empresario luego tiene sin contratar a la gente. O sea, que esto es un todo, ¿no? Yo creo que en ese sentido las empresas B trasladamos no solo productos que cada vez son mejores en todos estos aspectos, sino que como empresas nos trabajamos y mejoramos constantemente en un montón de parámetros que afectan a la totalidad de la empresa. Espero haber... Paco, que es el usuario, Paco Barrera, que no es Paco, porque está en otro ordenador, es Nuria Bejarano. Hace una reflexión en el chat que te invito que la mires, María, ¿vale? Porque es cierto que todo este tipo de temas al final... Muy rápido. El producto de primer precio puede ser sostenible o puede no serlo, pero puede tener detrás una empresa que trabaje y que sea sostenible. Igual la anchoa no es certificada, o sí, depende. Es que esto es muy complejo, no es tan sencillo. Pero creo que precisamente uno de los grandes retos que no sea así, por ejemplo, en el caso de B Corp, no es simplemente el certificado, tú lo decías antes, que no es no lleva ya a gala ser B Corp por ser B Corp, sino por todo el proceso de transformación y de mejora de la empresa que os ha llevado hasta ahí. Y creo que eso es lo que precisamente mitigaría o reduciría el greenwashing que hay muchas veces detrás de los certificados. Y el hecho de que realmente haya un relato, y un relato honesto y transparente de las empresas que trasladen este tipo de valores que son los que tú señalabas. De manera que sí, que pueda haber un producto que sea 100% sostenible y sea la bandera de la empresa, pero que sabiendo que si una empresa llega a poner ese producto en el mercado, quiere decir que el resto de su gama posiblemente lleve un elevado porcentaje de sostenibilidad, por decirlo así, aunque no es fácil medirlo, mucho más que cualquier otra empresa que no haga absolutamente nada y no tenga ningún producto en ese sentido. De alguna manera, también resumiendo este tema para poder cerrar, porque ya nos hemos comido varios minutillos, es como poder distribuir la responsabilidad también en las empresas, como decía María, y la responsabilidad en el consumidor, ¿no? De inspirar también a esa inquietud al consumidor, de poder investigar qué hay detrás de cada una de las marcas que compramos, ¿no? El precio será más justificativo, otros no, otros
no sabremos, y por eso de alguna manera este llamamiento también a que ya cuando damos el paso hacia la sostenibilidad y hacia una compra responsable, seamos los consumidores los que veamos qué es lo que hay detrás, ¿no? Y eso eso es muy importante. Raúl, 3 grandes titulares para cerrar. Sé que te he cogido así, pero así es la economía. ¡Vamos! Pues mira, voy a hacer, además ya que se aproxima la Semana Santa, voy a hacer 3 en 1, ¿sabes? La Santísima Venga, 3 Trinidad. titulares. Mira, al final, 3 titulares. yo también lo voy a contemplar desde mi perspectiva. Detrás de cada problema que sea planteado hay una oportunidad, ¿vale? Hemos estado casi 20 personas en este webinario. Algunos de ellos probablemente sean emprendedores azules, potenciales emprendedores. Además, no estoy hablando del emprendedor como sustantivo, sino estoy hablando del emprendedor como adjetivo. Es decir, pues a lo mejor algunos somos trabajadores ¿sabes?, de la universidad, pero que también emprendemos en nuestra forma. A lo mejor hay algunas entidades, otras organizaciones, otras instituciones, ¿vale? Detrás de cada uno de los problemas que se han ido comentando hay oportunidades. Y es que es fundamental identificar oportunidades. Y un poco de lo que se ha tratado con esto, ¿vale? Por eso yo he querido meter un poquito el dedo de, oye, María, ¿qué es lo que te duele? ¿Vale? ¿En qué se te puede ayudar? ¿Vale? Porque además probablemente no sea solo un problema de María, sino que se pueda extrapolar al sector, ¿vale? Incluso ya, bueno, fíjate si lo has extrapolado, ¿sabes? Que estamos hablando de un gran problema. Entonces, al final es eso, es detrás de cada problema hay una oportunidad. Vamos a trabajar eso, ¿vale? La identificación de oportunidades y luego vendrán las soluciones, las posibles soluciones, que pueden ser infinitas. No sé si te he dado 3 titulares, o te he dado uno, o te he dado una reflexión, no lo sé. Pues nada, familia, muchísimas gracias, Raúl, por esos 3 titulares maravillosos.